El idioma hebreo es una anomalía notable en la historia de la humanidad. Imaginen un idioma inactivo durante siglos, confinado a textos antiguos y oraciones susurradas, que de repente vuelve a la vida. No solo como una curiosidad literaria, sino como la lengua vibrante de una nación renacida. Esta es la historia del hebreo. Un idioma que desafió las probabilidades, resurgiendo de las cenizas de la historia para convertirse en un símbolo de resistencia, identidad y renacimiento cultural. Durante casi 2 milenios, el hebreo existió principalmente como el idioma sagrado de la liturgia judía. Un idioma de las escrituras y la erudición, aparentemente destinado a permanecer congelado en el tiempo. Pero los vientos del cambio comenzaron a soplar en el siglo XIX con el auge del nacionalismo judío y el sueño sionista de regresar a su tierra ancestral. Este sueño, sin embargo, se enfrentó a un obstáculo aparentemente insuperable. ¿Cómo se podía forjar una nación sin un idioma común? La respuesta estaba en la audaz visión de un solo hombre, Eliezer ben Yehuda, quien se atrevió a creer que el hebreo podía resucitar como un idioma moderno y vivo. Su creencia inquebrantable, junto con la determinación de un pueblo que anhelaba una identidad compartida, puso en marcha un extraordinario experimento lingüístico que alteraría para siempre el curso de la historia. Para entender la magnitud del renacimiento del hebreo, primero tenemos que viajar al pasado, a sus orígenes. El hebreo forma parte de la rama semítica de la familia lingüística afroasiática. Sus raíces están entrelazadas con las antiguas civilizaciones del cercano Oriente. Las inscripciones hebreas más antiguas que conocemos son del siglo X a.C., una prueba de su larga historia. Durante siglos, el hebreo fue el idioma de los israelitas, la forma en que expresaban sus leyes, poesía e historias. Fue el idioma del rey David, cuyos salmos estaban llenos de alabanzas divinas y emociones humanas, y de los profetas, cuyas palabras resonaron a lo largo de los siglos. Pero la destrucción del segundo templo en el año 70 después de Cristo marcó un antes y un después en la historia judía. Dispersó al pueblo judío y provocó el declive del hebreo hablado. Aunque el hebreo se siguió usando en la religión, poco a poco otros idiomas lo fueron sustituyendo en el día a día, y se convirtió principalmente en un idioma litúrgico. Les presento a Eliezer ben Yehuda, un intelectual judío nacido en Lituania, que sería conocido como el padre del hebreo moderno. Nacido como Eliezer Isaac Perlman en 1858, abrazó el ideal sionista desde el principio, convencido de que el pueblo judío necesitaba una patria y un idioma común para prosperar. La visión de ben Yehuda fue considerada radical, incluso extravagante, por muchos de sus contemporáneos. ¿Cómo podría un idioma confinado en gran medida a los textos religiosos durante siglos posiblemente servir a las necesidades de una sociedad moderna? Sin embargo, él se mantuvo firme, creyendo que el idioma era la clave para el renacimiento nacional. Su lema, Ivrit be'Ivrit, hebreo en hebreo, encapsuló su enfoque revolucionario. Abogó por la inmersión en hebreo, insistiendo en que se hablara exclusivamente en el hogar, en las calles y en las escuelas. Creía que los niños, libres de las costumbres del pasado, serían la clave para la resurrección del hebreo. A finales del siglo XIX se vio un aumento en la migración judía a Palestina, que en ese entonces estaba bajo el dominio otomano. Esta ola de inmigración, conocida como la Primera Aliyá, trajo consigo un interés renovado en el hebreo como fuerza de unión entre las diversas comunidades judías que se asentaban en la tierra. Ben Yehuda, que emigró a Palestina en 1881, no tardó en poner sus ideas en práctica. Se convirtió en profesor de hebreo en Jerusalén y en una decisión radical, se comprometió a criar a su hijo, Itamar, como el primer hablante nativo de hebreo en siglos, hablando únicamente en hebreo en su casa. Sus esfuerzos fueron más allá de su familia. Hizo campañas sin descanso para que se adoptara el hebreo en las escuelas, los periódicos y la vida pública. También asumió la enorme tarea de modernizar el léxico hebreo, inventando miles de palabras nuevas para abarcar las realidades de la vida moderna, desde la electricidad hasta la democracia. Sección 5. Un idioma echa raíces. Las semillas plantadas por Ben Yehuda y otros apasionados del hebreo poco a poco empezaron a germinar. Las escuelas en hebreo, como el prestigioso gimnasio hebreo Herzliya,
fundado en 1905, tuvieron un papel clave en la educación de una nueva generación de hablantes nativos de hebreo. Los periódicos y las revistas literarias, publicados completamente en hebreo, como Hasbi, fundado por el propio Ben Yehuda, ayudaron a difundir el idioma y a crear una identidad cultural común entre la comunidad judía que estaba naciendo en Palestina. La creación del Comité del Idioma Hebreo en 1903, que luego se convirtió en la Academia del Idioma Hebreo, creó una estructura formal para estandarizar y desarrollar el idioma. El hebreo ya no era una reliquia del pasado, sino un idioma en constante evolución para cubrir las necesidades del presente. Sección 6. Desafíos y triunfos. El camino hacia el renacimiento del hebreo no estuvo exento de obstáculos. Hubo resistencia desde varios frentes. Algunos en la comunidad judía consideraban el hebreo demasiado sagrado para usarlo a diario, mientras que otros preferían el yiddish u otros idiomas europeos con los que estaban más familiarizados. Las autoridades otomanas, recelosas del creciente movimiento sionista, también presentaron dificultades, en ocasiones intentando suprimir el uso del hebreo en público. A pesar de estos problemas, el movimiento a favor del hebreo cobró impulso. El estallido de la Primera Guerra Mundial y el posterior mandato británico de Palestina impulsaron aún más la necesidad de un idioma común entre la población judía. El hebreo, con sus profundas raíces históricas en la tierra y su vínculo con la identidad nacional judía, se convirtió en la opción natural. Sección 7. Un tapiz de lenguas. El establecimiento del Estado de Israel en 1948 marcó un hito para el idioma hebreo. El hebreo fue declarado oficialmente uno de los 2 idiomas oficiales de la nueva nación, junto con el árabe. Esta decisión consolidó la posición del hebreo y preparó el camino para su adopción generalizada en todos los ámbitos de la vida pública. La llegada de inmigrantes judíos de todo el mundo, cada uno con su propia herencia lingüística, presentó tanto un desafío como una oportunidad. Si bien el hebreo sirvió como una fuerza unificadora, también tuvo que adaptarse para incorporar las influencias lingüísticas de estas diversas comunidades. Esta fusión lingüística resultó en el desarrollo de un idioma rico y variado, que refleja la identidad multifacética del Israel moderno. El hebreo absorbió palabras y expresiones del árabe, yiddish, ruso y otros idiomas, creando un tapiz lingüístico que reflejaba el complejo paisaje cultural del país. Sección 8. El hebreo hoy, un idioma vivo. Hoy en día, el hebreo prospera como el idioma vivo de más de 9 millones de personas en Israel y en el extranjero. Es el idioma del gobierno, de la educación, del comercio y de la cultura. Un testimonio de la extraordinaria visión de Eliezer Ben Yehuda y de las innumerables personas que se dedicaron a su renacimiento. Caminando por las calles de Tel Aviv o Jerusalén, uno escucha el hebreo en todas sus variantes. Desde los acentos cantarines de los inmigrantes hasta la cadencia segura de los israelíes nativos. La literatura hebrea, una vez limitada a los textos religiosos, ha florecido, dando autores de renombre mundial como Shai Agnon, Amos Oz y David Grossman. El viaje del hebreo, de lengua sagrada a idioma moderno, es un testimonio del poder de la voluntad humana y el espíritu indomable de un pueblo decidido a recuperar su herencia. Es una historia de renacimiento cultural e innovación lingüística. Una historia que continúa escribiéndose con cada nueva generación. Sección 9. Un testimonio de resistencia. El renacimiento del idioma hebreo se alza como un poderoso símbolo de resistencia, un testimonio de la fuerza imperecedera del lenguaje y su capacidad para unir e inspirar. Lo que empezó como un sueño aparentemente imposible se hizo realidad gracias a la fe inquebrantable de visionarios como Ben Yehuda y la determinación colectiva de un pueblo que anhelaba una identidad compartida. El viaje del hebreo es una fuente de inspiración no solo para el pueblo judío, sino para cualquiera que crea en el poder del lenguaje para trascender el tiempo y las circunstancias. Nos recuerda que incluso frente a adversidades aparentemente insuperables, el lenguaje puede servir como un faro de esperanza, un puente que conecta el pasado, el presente y el futuro. A medida que el hebreo continúa evolucionando y adaptándose al mundo en constante cambio, sirve como un brillante ejemplo del poder imperecedero del lenguaje para moldear nuestras identidades
conectarnos con nuestro pasado e inspirarnos a construir un futuro mejor.